Nada, yo simplemente os voy a hacer una brevísima presentación de este ciclo de conferencias que Ecologistas en Acción de Zamora hemos organizado. Empiezan hoy y, como sabéis, van a durar hasta el mes de junio, a razón de una charla-debate por mes, salvo el mes de diciembre, que no tendremos ninguna charla. Bueno, nos hemos planteado que el momento en que vivimos, que es un momento de crisis, que se van superponiendo y multiplicando, crisis todas ellas provocadas por un sistema económico basado en el crecimiento ilimitado, en un planeta que tiene recursos limitados, ¿no? Por lo tanto, un crecimiento basado además en un extractivismo desaforado que no ha hecho más que aumentar la brecha entre los países del norte y del sur y dando paso a un neocolonialismo. Hace tiempo que se sobrepasó el pico del petróleo convencional y ahora se intenta sustituir la energía que se conseguía de los combustibles fósiles por energía procedente de fuentes renovables, sin por ello plantearse un cambio de sistema económico, y olvidando que dichas energías renovables tienen una tasa de retorno energético inferior y además necesitan también combustibles fósiles para su fabricación e instalación, además de minerales escasos que a su vez son necesarios también para electrificar el transporte, digitalizar y robotizar la economía tal como se pretende. Este sistema económico es el que ha provocado el cambio climático, la subida de las temperaturas, los cambios en la pluviometría, la sequía, el impacto en las cosechas, en la calidad del agua, en la calidad del aire, los impactos en la salud, la desaparición de especies. El va y viene. Y esto no ha hecho más que empezar. Bueno, ¿cuál es la prioridad del ecologismo social? Pues es la protección de todas las vidas y la sostenibilidad de las vidas dignas. Y como tal como señala Yayo Herrero, hay que pensar en la garantía de la vivienda, del suministro básico de energía, de una alimentación suficiente y saludable, y en relaciones, cuidados o sentido de pertenencia a una comunidad, además de recomponer estos metabolismos económicos y sociales centrados en la reducción de la huella ecológica humana sobre la Tierra, para restaurar en la medida de lo posible el funcionamiento de los ecosistemas, para asegurar la continuidad de la vida para todos los seres vivos que habitan la Tierra. Ante estas cuestiones, desde Ecologistas en Acción nos hemos planteado pues esta serie de conferencias, que todas ellas irán tratando estos distintos aspectos. El coordinador ha sido Ángel Encinas, que está aquí a mi derecha, y hemos pretendido que estas charlas no se queden simplemente en unas charlas, sino que nos parece muy importante que la ciudadanía también participe, y por eso hemos pensado en este después de la charla, que se concretaría en unos debates que Ecologistas en Acción ha coordinado con otras instituciones y asociaciones de la ciudad, como Zamora en Transición, UGT de Castilla y León y Anticapitalistas de Zamora. Además, en nuestra web vamos a ir colgando unos pequeños dosieres sobre cada uno de los temas que se vayan a tratar, y para añadir, para tener más información, para ir más preparados a los debates si queremos. Y bueno, le cedo la palabra a Alicia de Zamora en Transición, que os hablará un poco más de los debates. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Simplemente quería presentar el ciclo de debates que se va a hacer a raíz de, nos ha parecido súper interesante
todas estas charlas que se van a hacer y muy importantes en los tiempos en los que estamos viviendo, empezando por esta de las comunidades energéticas. Y como ha dicho Cristina, nos parece fundamental que sea también la ciudadanía la que tome la palabra y la que empiece pues, a debatir, y que podamos crear también unos espacios en los que la gente se reúna y en los que se puedan llegar a conclusiones, que no nos quedemos simplemente con las charlas, que muchas veces vamos a escuchar una charla y ¿después qué? ¿Después qué pasa? Entonces, lo que nos gustaría es también poder llegar a algo, que a partir de ahí pudiéramos movernos, que hubiera un poco de acción ciudadana. Entonces, con esta idea, estos colectivos que ha dicho Cristina, UGT, Zamora Transición, Anticapitalistas, Ecologistas en Acción, hemos decidido pues, que se cree este espacio. Entonces, las charlas son en las fechas en las que están indicadas en el cartel, y después los debates se harán una semana después. Empezaremos la semana que viene, el miércoles, el 9 de noviembre, y las charlas serán en el Marlot a las 7:30. Así que estáis todo el mundo invitado. Vamos a tratar los puntos principales de cada una de las charlas, que los llevaremos también allí. Y si también pues, queréis tomar nota y participar ya en el debate con algunos puntos que os hayan llamado la atención o que queráis que se desarrollen más, pues estaremos encantados y encantadas. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Poco que añadir, decir que, que el Café Marlot, para quien no sepa, está en la Plaza del Mercado. Digo porque para mí yo no lo conocía, y menos el piso, la planta superior, muy hermosa, donde con mucha luz, tiene una barra y todo. El objetivo es que nos encontremos, no como aquí, una mesa que hemos tenido que subirnos arriba, aunque queríamos haber estado ahí abajo, pero no deja de ser bastante unidireccional, aunque después haya un turno de preguntas y respuestas. Entonces se trata un poco de encontrarnos, de crear eso, como dice Alicia, un lugar de encuentro donde de forma más informal, más horizontal, más en círculo, pues tomándonos algo de forma distendida, celebremos el mismo encuentro y el intercambio de las ideas que Santiago, que ahora os lo presento, pues nos va a mostrar. Recordaros también, como ha dicho Cristina muy bien, que vamos a intentar que unos días antes de cada una de las charlas esté a disposición de todos un pequeño, sin muchas pretensiones, dossier con informaciones básicas, no pretenciosas de alta bibliografía y demás, sino pequeños vídeos, pequeños artículos sencillos que nos permitan una primera aproximación a temas que son muy complejos, y más cuando los contemplamos de forma imbricada, como están todas estas crisis. Y bueno, pues deciros que sí, que ¿cómo buscarlo? Pues está en dos sitios. Está en la web, como os ha dicho Cristina, simplemente ponéis Ecologistas en Acción Zamora, encontréis la web sin ningún problema. Y si también buscáis, y también están, que es donde, digamos, os remitirá la web, en el blog SOS Climático y Ecológico, pregunta en interrogación, echamos el freno, que creo que es bastante ilustrativo de esto. Y ya está publicado, de tal forma que podéis acceder a él, y cuando Javier nos prepare el vídeo que está grabando, subiremos también la charla de Santiago. ¿Vale? Cualquier duda, pues indudablemente de este tipo a nivel organizativo, pues nos lo decís a cualquiera de nosotros. Bueno, Santiago Campos, él me conoce a mí menos, pero yo a él mucho, porque está en los vídeos, está en la difusión de un proyecto al que nos enganchó a muchos y a muchos de los que estamos aquí. Me refiero a una sociedad cooperativa centrada en la energía, que no es casualidad que se llame energía ética, vamos a decirlo, energética. Yo siempre procuro poner la E grande con la tilde, porque, en estos tiempos de ríos revueltos,
donde fluye mucho deja de fluir la energía fósil a la que estamos acostumbrados y sobre la que se ha construido esta civilización, y empieza a llegar unas aguas más limpias, más transparentes, pero también un poco revueltas a mezclarse con las viejas aguas fósiles, y ahí muchos tiran la caña para pescar. Me refiero a que hasta que hay negocio. Si algo tiene el sistema nuestro es una capacidad camaleónica para adaptarse a todo con un único y exclusivo fin: hacer caja la mayor posible en el menor tiempo posible y sin ninguna otra finalidad. Sí, se visten de transición y vamos a cambiar esto, pero es una forma de disfraz que en fin, lo de greenwashing y lavarse la cara lo veis constantemente. Ahora ecologistas son hasta Iberdrola y demás. Es más, muchos de los que venís aquí con dudas, os encontraréis que no hace falta casi venir, porque Naturgy, Iberdrola, ¿tienes dudas? Pues no dudéis, tienen sus páginas web, os ofrecen respuestas para... Esto está llevando a que un tema como el de las comunidades energéticas, que creíamos que era nuestro, de los ciudadanos, de los que creemos en proyectos colectivos comunitarios, también empiezan a utilizarse. No os preocupéis, que nosotros os montamos una comunidad energética, lo gestionamos todo. Esto está muy dirigido, y en esta provincia ya tenemos ejemplos, a esos ayuntamientos con muy pocos medios, con alcaldes sin sueldo y demás, que le llegan a una compañía y le dicen: mira, vais a ahorrar mucho si nos dejáis los tejados, ponemos tal, y en fin, se vende la moto, y con la moto pues unas esposas que les atan por mucho tiempo a un negocio que es ajeno a los intereses comunitarios. Por eso, a la hora de acercarnos a este tema yo no dudé en tirar de Santiago, de lo que significa energética, de la que, bueno, ya os he dicho que muchos somos socios porque es una cooperativa, porque indudablemente la cooperativa, para mantenerse, tiene que generar algunos ingresos para que los técnicos que trabajan en ella pues puedan vivir con sus familias, pero la finalidad no es hacer negocio, a dividir y a repartir entre los socios de la cooperativa. Al contrario, sé que la cooperativa en estos tiempos revueltos pues ha pasado o está pasando, no sé, por ciertas dificultades, porque ya habéis visto cómo en el Reino Unido y en otros países pues las pequeñas compañías se ven en grandes dificultades, y bueno, y dejando de nuevo paso a que las grandes sigan manteniendo su tremendo poder. Por eso es muy importante que apoyemos este tipo de iniciativas. Hay otras cooperativas en Castilla y León, pero energética es de las más importantes. Y bueno, pues por eso hemos invitado a Santiago, que bueno, yo ya no me enrollo más, que tiendo a ello, y os cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ángel, por invitar a Energética y a mí en particular a este ciclo, y sobre todo viendo el plantel de personalidades de la ecología política que vais a tener el lujo de disfrutar en los próximos meses en Zamora. Ser yo, de estar dentro de ese plantel, me da bastante rubor, la verdad, porque son referentes del pensamiento ecologista y de la ecología política, y estar yo con ellos me ruboriza, la verdad. Y más siendo como Energética, siendo un instrumento del mercado, porque al final somos una cooperativa sin ánimo de lucro, pero somos un instrumento que trabaja en el mercado, que vende y compra cosas, no en el activismo ni en el pensamiento, y siendo como normalmente nos ponen al final de estos ciclos, ¿no? como la alternativa. Después del pensamiento, después de la reflexión filosófica y política y ecológica y ecologista, solemos aparecer al final, ¿no? como una de las alternativas de las posibilidades. El ser los primeros también nos pone en otra posición, ¿no? Que espero sirva para que las siguientes charlas que van a dar pues esas personalidades pues pongáis en cuestión las propuestas que desde una pequeña y humilde cooperativa de provincias
como es Energética plantea. Lo primero va a ser presentarme. La presentación, yo no la tapo. Me han dicho que una hora, voy a intentar 3/4 de hora y luego si hay charlas o preguntas, pues encantado. Lo primero presentarme, yo vengo de Energética, somos una cooperativa, llamamos la Cooperativa de Energías Renovables de Castilla y León. Somos ahora mismo 2000 y pico socias y socios en Castilla y León, tenemos 7 años de vida, y somos una cooperativa de consumidores y usuarios, somos un grupo de consumidores de servicios energéticos que nos hemos juntado, nos hemos organizado para satisfacer nuestras necesidades energéticas en el ámbito de las energías renovables o de la reducción del impacto de nuestro consumo energético. Ya os he dicho, somos alrededor de 2.000 socios, un poquito más, en las 9 provincias de Castilla y León, y entre las cosas que hacemos pues está el abastecimiento de electricidad. Comercializamos electricidad de origen 100% renovable a través de un acuerdo con nuestra cooperativa hermana Somenergia. Gestionamos ahora mismo alrededor de 3.000 contratos eléctricos, de manera que nuestros socios, nuestras socias, en vez de tener el contrato con Iberdrola, Endesa, Naturgy, etc., lo tienen con su propia empresa, con su propia cooperativa sin ánimo de lucro. De manera que el dinero de nuestra factura no va a pagar ni el sueldo de Ángela Cebes ni la subvención de la selección española de fútbol. Va a pagar los servicios de la cooperativa y el precio que entendemos justo en medida de lo posible y con las dificultades que nos pone el mercado del abastecimiento. También producimos algo de electricidad. El objetivo a largo plazo de la cooperativa es tener la capacidad de generar la misma electricidad que electricidad consumimos los clientes de la cooperativa. Eso es un objetivo a largo plazo. Ahora mismo tenemos en copropiedad una pequeñita mini central hidroeléctrica al lado de Valladolid, en Peñafiel, la Ponteína, que produce muy poquita electricidad, no llegará ni al 10% del consumo de nuestros socios y socias, pero la tendencia es ir aumentando los medios de producción, ¿no? Con esa visión casi marxista de los medios de producción en manos del trabajador, en este caso del consumidor. También hacemos, y a esto es lo que me voy a centrar un poco más, hacemos instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en comunidades energéticas para que las personas puedan generar su propia electricidad en sus propias cubiertas, en sus propios tejados, para producir buena parte de la electricidad que consumen. Y también hacemos asesoría energética en general, cambios de instalaciones de climatización, auditorías energéticas, estudios de eficiencia, con la idea de reducir la dependencia de los consumos fósiles en las necesidades energéticas que tenemos como ciudadanos y aumentar la eficiencia de nuestros hogares. Somos, al final, queremos ser el asesor o los asesores energéticos de nuestros socios y de nuestras socias. Energética surge, como he apuntado antes, como una herramienta en el mercado. Ya cualquier persona humana tiene en sus manos los poderes que le da el vivir en sociedad. Uno es el poder colectivo del activismo, de denunciar, reclamar, manifestarse para intentar cambiar las cosas. Otro es el voto, el político, votar a determinados partidos, unos u otros, para que se transforme la sociedad. Y otro es el mercado, ¿no? Nuestra capacidad de dinero, nuestra capacidad de consumo, tiene capacidad también de incidir en la realidad, ¿no? En la transformación. Nosotros somos una pequeña forma o un pequeño espacio en el que poder, por nuestra capacidad de compra, por nuestra capacidad de consumo, influir en una cuestión muy concreta que es el mercado energético, porque hemos visto, y lo compartiremos, me imagino que todas las personas que estamos aquí, que no es del todo satisfactorio el modelo energético que disfrutamos o que sufrimos ahora mismo, ¿no? Algunos de los apuntes que nos desarrollarán mucho más intensa y sagazmente las personas que vengan en las próximas jornadas sobre los indicios de este modelo energético, empezando probablemente por lo menos por el que a mí se me plantea como la madre del cordero, ¿no? como la causa del resto de los problemas del modelo energético que sufrimos en España. Y es su carácter centralizado. Y esto yo creo que, bueno, hila muy bien con la introducción que habéis hecho, que
que ha hecho Cristina y Ángel en el arranque, de cómo bueno, los medios que sirven para que los ciudadanos satisfagamos nuestras necesidades se van concentrando cada vez en menos manos, ¿no? En el caso de la energía es paradigmático, ¿no? y es muy clásico. La energía, a principio, cuando comienza la electrificación en España, y aquí en Zamora sois testigos de ello, porque lo habéis sufrido lo estáis sufriendo en vuestro territorio, cuando comienza la electrificación en España a principios del siglo XX, cuando empieza la demanda energética eléctrica en las ciudades, donde se concentra la mayor parte de la población, había que llevar la electricidad desde puntos lejanos que eran normalmente sitios donde había una acumulación grande de energía. Los Altos del Duero, en el caso de Zamora, donde había una diferencia de cota muy alta que permitía instalar centrales hidroeléctricas que producían electricidad a mansalva y la llevaban a las ciudades, ¿no? Ese mismo ejemplo de las centrales hidroeléctricas que se localizan donde está el recurso, la diferencia de cuota, se da también en el carbón, por ejemplo. Las centrales térmicas de producción de electricidad se ponen cerca de donde hay o un puerto o una mina de carbón. Las cuencas mineras de León, de Valencia, de Burgos y de Teruel tienen a su lado centrales térmicas grandísimas que producen electricidad para abastecer las necesidades energéticas crecientes de la ciudadanía. Claro, no todo el mundo puede pagarse una central hidroeléctrica, no todo el mundo puede pagarse una aldea Dávila, no todo el mundo puede pagarse una compostilla, una central nuclear, porque esas grandísimas infraestructuras necesitan unos aportes de capital ingentes. Eso hace que la electricidad o el abastecimiento eléctrico, el energético en general, pero el eléctrico en particular, esté en manos de muy pocas personas, de muy pocas familias, con unos colchones financieros suficientes para hacer esas grandísimas inversiones. Este proceso de acumulación, seguro que al principio, pues, seguro que en los pueblos de los que procedáis, que procedan vuestras familias, tenéis recuerdos de la Electra de antaño, las primeras Electras de los pueblos, que serían unas distribuidoras pequeñitas que tendrían una pequeñita central hidroeléctrica como esa de Valtina que hemos hablado para abastecer las necesidades del pueblo, que poco a poco se fueron comprándolas por las iberdrolas de turno, haciendo cada vez organizaciones más grandes, ¿no? Este proceso ha sido creciente, paralelo al de la concentración del capital, del capitalismo, y ha generado que al final muy pocas personas tengan en sus manos las decisiones que generan el modelo energético que disfrutamos o que sufrimos en España. Muy pocas personas, muy pocas empresas, concretamente diría que tres, las grandes iberdrolas, Endesas y Naturgy, la antigua Unión Fenosa, que son las que tienen, que junto con Viesgo y con EDP, tienen ahora mismo el 90% de los contratos eléctricos, el 90% de la capacidad de producción, el 80% de la distribución, en fin, actúan casi en régimen de monopolio. Y esto hace que esas empresas tengan una mano muy directa con el regulador, de manera que la legislación que tiene que hacer que este servicio, que debería ser básico, que es el abastecimiento energético, esté muy influido por las empresas que están gestionando este cotarro, ¿no? Y las relaciones entre empresa y regulador, empresa y gobierno, empresa y administraciones son, pues eso, las que vemos habitualmente en los telediarios, las puertas giratorias y demás. Este es uno de los problemas el principal problema, a mi modo de ver, de este modelo energético que no funciona, porque eso causa muchas cosas. En primer lugar, que un servicio básico como es el de la energía esté en manos de pocas personas. El abastecimiento energético en este mundo, en esta parte del mundo que vivimos, es pues casi un derecho básico. Es impensable que alguien pueda tener una vida digna sin tener un acceso a la energía eléctrica, al fluido eléctrico. Y en estos tiempos que corren con una factura eléctrica cada vez más elevada, pues eso cada vez es más difícil de asegurar. Porque efectivamente la factura de la luz está creciendo de forma, bueno, en los 6 meses anteriores de forma exponencial, pero en los últimos 10 años de forma brutal, y estamos pagando por el mismo servicio. Los electrones que están moviendo la luz, ese chisme para que produzca luz, o ese proyector que funcione en la pantalla, son los mismos que hace 10 años o que hace 20 años. El servicio que nos ofrecen es el mismo exactamente y los precios están disparatados y tampoco sabemos muy bien por qué. Esto provoca que haya muchas familias
varios cientos de miles de familias en España que sufren pobreza energética, que en realidad no es más que una derivada de la pobreza en general, de la precariedad. Un servicio cada vez más caro, un servicio que es imprescindible para la vida digna. A nadie se le ocurre vivir, a casi nadie se le ocurre vivir sin frigorífico en nuestro país, sin iluminación, sin luz. Este servicio, que tendría que ser básico, o que al menos es importantísimo para tener una vida digna, está en manos de pocas empresas, con facturas cada vez más disparatadas y con muchas personas a las que no les llega como para poder tener pues, una climatización digna, una iluminación suficiente. Estos son algunas de las causas de este modelo energético, algunas de las razones por las que hay personas que entendemos que este modelo energético entra en crisis. La otra es la que seguramente os ha traído aquí a la mayor parte de las personas, es la carga ambiental que tiene este modelo energético. Cada kilovatio hora, el tener estas luces encendidas es corresponsable del cambio climático, porque cada kilovatio hora que se produce en España lleva asociado alrededor de 150 gramos de CO2, que son emisiones que por este modelo centralizado, obsoleto y fósil de generación eléctrica, pues estamos emitiendo a la atmósfera. Y hay muchas personas pues que no estamos satisfechos ni de acuerdo con ello y no queremos ser cómplices de esto, ¿no? Y de ahí surgen estos movimientos de buscar alternativas en la transición energética. Porque como ha apuntado antes Ángel, tienen los riesgos de mantener el mismo status quo que el modelo energético que tenemos actualmente, pero cambiando las fósiles por renovables. Este modelo energético es el responsable de los alrededor de 25 millones que dice ACNUR de desplazados ambientales. Esto es dato del año pasado, seguramente sean más, por las catástrofes ambientales que hemos visto en los telediarios en este último año. 25 millones de personas que se desplazan de sus hogares porque las condiciones de vida no son las mismas que tenían para poder abastecerse, para poder tener sus medios de vida, sus cultivos y demás. Muchos millones de personas que tienen que huir de sus casas a causa del cambio climático, de sus casas, de sus países, de sus entornos de vida. Esto también es causado por este modelo energético, y de esto también somos corresponsables en esta parte del mundo, en Occidente, por ser parte de él. Es un modelo centralizado, caro, en manos de unos pocos, que genera inequidades y que genera una grandísima carga ambiental, pero que hoy al menos existen alternativas, ¿no? Porque si antes la electricidad o venía de una central térmica o venía de una central hidroeléctrica o de una central nuclear o no venía, ahora ya no es así. Ahora, con la llegada de la renovable, bueno, ahora, desde hace 20 años o desde hace 10 en la que se popularizan las energías renovables, ahora esto ya no es así. Ya podemos generar de forma descentralizada la energía que necesitamos. Y esto es un cambio radical, porque esto no solo es un cambio radical en la posibilidad de, porque permite que cualquier persona, y esto suena utópico pero es un hecho, cualquier persona pueda tener en sus manos la capacidad de generar su propia electricidad. Esto que a lo que el oligopolio, esas grandes empresas, se ha negado durante muchos años y ha generado una grandísima resistencia. Os acordaréis del llamado impuesto al sol, que se preocuparon muy mucho de informarnos de que iba a existir, que nunca existió, por cierto, pero el miedo lo generaron. Esto se ha tumbado desde hace unos años ante la imparable llegada de tecnologías que ya son accesibles, robustas y que posibilitan esto, ¿no? Un consumo energético, una autogeneración del consumo energético. Ahora, la electricidad, la energía ya no tiene por qué estar en manos de grandes empresas. Sigue estando. Pero ya no es condición imprescindible para tener electricidad que haya grandes empresas. Ahora existe la posibilidad de vislumbrar un modelo en el que la electricidad, la energía la generemos de forma colectiva, de forma ciudadana, y que cada persona pueda ser su propia industrial eléctrica. Estos modelos están provocando reducciones en la factura eléctrica, ahorro de costes salvajes, incluso escandalosos.
inversiones que se amortizan en 4 o en 6 años, que son ninguna inversión, a cualquiera que estudie economía o que tenga ahorros en el banco, le parecerá casi utópico que una inversión se pueda amortizar en 4 o 6 años. Las renovables han permitido o están permitiendo una generación energética con menos, casi sin, pero sí, aún tienen carga de emisiones de efecto invernadero, pero con muchísimas emisiones de efecto invernadero menos. Ya es posible generar electricidad sin tener que ser corresponsable del calentamiento de nuestro planeta, o siendo menos, que generan modelos que permiten generar espacios de solidaridad y de solidaridad colectiva, que son en realidad los espacios donde se genera y donde aparece la solidaridad, los espacios colectivos. Modelos que permiten crear comunidades, como es lo que hablaremos de las comunidades energéticas, crear comunidades que articulen mecanismos de solidaridad para abastecer de electricidad a las personas que están pasando por dificultades o que a todos nos va a pasar en alguna parte de nuestra vida, y que estos mecanismos, estos modelos energéticos permiten generar estas alternativas, estos mecanismos, estas modalidades de solidaridad y de compartir los excedentes o la producción energética entre las personas a las que queramos favorecer. Esto es en las comunidades energéticas, y este es el modelo que quería presentar así un poco rápidamente para facilitar luego la charla. Y sobre todo para alimentar el debate que tenéis la semana que viene, que me parece una idea fantástica y que creo que puede ser el café que os toméis el miércoles que viene en la Plaza Mayor, puede ser el germen en el Marlot, en el Café Marlot, puede ser el germen de la próxima comunidad energética local de Zamora. Y yo creo que ahí es donde puede al final, porque al final una comunidad energética que está muy en boga, que la habréis visto en medios de comunicación, en revistas especializadas, no es más que un grupo de personas que se junta para resolver sus necesidades energéticas. Y ya está. Hay directivas europeas que la definen, no están todavía traspuestas al ordenamiento jurídico español, pero al final no es más que eso. Una comunidad energética lo único que la define es la voluntad de las personas de organizarse para, al margen del lucro, no al margen del mercado, al margen del lucro, abastecerse de energía con los medios que pongan a su disposición. No es nada más que eso. Algunos ejemplos de comunidades energéticas son, por ejemplo, las cooperativas de movilidad. Personas que se juntan para, en vez de tener cada una su coche, tener un coche compartido, 2, 3 coches compartidos entre 100 personas, que lo utilizan de forma colectiva a través de mecanismos de organización tan sencillos como las aplicaciones de los móviles. Un coche que en vez de estar el 95% del tiempo parado en la puerta de casa sin usarlo, pues está el 75% del tiempo usado por distintas personas que lo necesitan. Coches de movilidad eléctrica, que pueden ser abastecidos por energía renovable, que permiten reducir el impacto de la movilidad y generar una estructura comunitaria para abastecerse. Esto sería el motivo de la charla, porque hay una cooperativa de una cooperativa de movilidad en Castilla y León, Ekiwi, a la que os invito que os acerquéis a conocerla, por si os interesa, pues, traerla aquí para comunicarnos, para contaros la experiencia, o que os acerquéis luego cuando salgamos al aparcamiento del Burquín, el centro comercial donde he dejado enchufado el coche, como parte que soy parte de esa cooperativa, que está ahí alimentados, de un cargador de Iberdrola. Una comunidad energética es también una red de calor, ¿no? Un grupo de personas que se abastecen a través de una única caldera, abastecida, alimentada con astilla, pellets, madera, renovable, sostenible en la medida de lo posible, y que sirve y que a través de una tubería de calor, de fluido caliente, sirve para abastecer las calefacciones de las casas, ¿no? En realidad una comunidad energética es también una comunidad de vecinos que tiene una caldera central
Al final es una comunidad de personas que se juntan por obligación, porque viven juntas, para, de forma colectiva, resolver sus necesidades energéticas de una forma mucho más eficiente y mucho más rentable en términos económicos y también en términos ambientales, sus necesidades de calor. Y una comunidad energética también puede ser una instalación de autoconsumo compartido, de alguna instalación fotovoltaica, de paneles solares que sirven para abastecer las necesidades eléctricas de las personas. Voy a centrarme en esto, voy a intentar hacerlo rápidamente, explicando un poco por encima lo que es el autoconsumo fotovoltaico. Esto lo controláis. ¿Sabéis cómo funciona esto de las placas? Bueno, a ver si lo puedo hacer en tiempo récord. Como esto creo que está grabado, no es broma. Voy a ir un poco rápido, pero bueno, luego a ver si tenemos tiempo para la charla. Al final, una instalación de autoconsumo individual o colectiva, y aquí yo vengo a vender o a proponeros la colectiva, pero antes de ello vamos a ver cómo funciona la individual, es una instalación súper sencilla, mucho más sencilla de funcionamiento que la lavadora que yo tengo en casa. La lavadora está llena de botones, de programas y de posibilidades de funcionamiento que algunas de ellas ni conozco. La instalación de autoconsumo que yo tengo en mi casa son tres cosas: unas placas puestas en el tejado, un inversor, es esa caja que pintaba ahí debajo de las placas, un inversor que es un aparatito de este tamaño que va pegado a la pared y que convierte la electricidad que producen las placas en electricidad que entiendan los electrodomésticos y puedan utilizar mis electrodomésticos. Unas placas, un inversor y un enchufe. Si de las placas que tengo en la pared, del inversor que tengo yo en la pared de mi casa, lo enchufo a la red eléctrica, a cualquiera de los enchufes de mi casa, la electricidad que utiliza mi lavadora y mi frigorífico ya es procedente de las placas. No hace falta más. Y con toda seguridad ni se me van a saltar los plomos, ni se me va a estropear la lavadora, ni se me va a descongelar el frigorífico. Porque el inversor, que es el cerebro de esa instalación, se encarga de estabilizar la corriente y de que llegue limpia como la patena a la red eléctrica. Funcionaría perfectamente, lo que pasa es que los instaladores suelen ser un poco más cuidadosos y en vez de poner un enchufe en la pared, lo meten con un cableado a la caja de cuadros y chispún, ya está. Así funciona ya una instalación eléctrica. Toda la producción que está generando las placas está siendo utilizada ya por los electrodomésticos de casa, si hay alguien usando. ¿Veis que a la derecha de las placas hay como un varón? Eso lo intenta simular el contador eléctrico. Ese es el que ya tenéis en casa. No hace falta poner otro nuevo. Es el contador eléctrico de vuestra instalación y, como veis, las placas se enganchan después del contador eléctrico. ¿Sí? De esta manera, la electricidad que producen las placas, si hay algo en funcionamiento en casa, va a ir a casa, directo. La electricidad, a mí mis compañeros ingenieros me han explicado que es como el agua, funciona por gravedad. Lo que más cerca tiene, ahí va a ir. Si no hay nada que esté usando electricidad en casa, o las placas estén produciendo más electricidad de la que consume la casa, la electricidad va a ir en la otra dirección, a través del contador. Y el contador, que por algo le va a puesto el sobrenombre de contador inteligente, lee la electricidad que se vierte a la red. Y ahora vemos qué pasa con esa electricidad, ¿vale? Pero la electricidad que se produce antes de pasar el contador llega directamente a mis cacharros, sin necesidad de pagar un duro, ¿vale? Esa es electricidad gratuita que estoy usando directamente. ¿Sí? Si no, lo volvemos, ¿Cómo funciona el autoconsumo? Bueno, esto es una gráfica que solemos hacer para explicar a la gente que nos pide un proyecto cómo funcionan las placas. Esto representa el consumo de una casa, que vamos a llamar fulanito, de la casa de fulanito durante los 365 días del año, pero condensados en un solo día. ¿Veis que abajo están las horas del día? ¿Sí? Pues las 0 horas son las 0 horas del 1 de enero, del 2 de enero, del 3 de enero, del 4 de enero, de todos los días del año, sumadas, ¿vale? Veis que hay dos líneas, la línea verde es la del consumo y la línea amarilla es la de la producción, que hace una forma así de campana. Esa es la forma habitual de la producción de unas placas
porque como veréis, pues veis que abajo a las 9 empieza ya la línea, bueno, al principio es morada, pero es la línea que luego es amarilla, a las 9 empieza a producir, que es cuando sale el sol, el máximo lo tiene a las 16 horas, que son las 14 horas solar, más o menos, que eso nos parece lógico, ¿no? Cuando el sol está arriba del todo es cuando más producción tiene, y a partir de esa hora, cuando empieza la tarde, la producción empieza a bajar un poco. Sí, ¿no? Eso se ve fácil. Las curvas de producción de una instalación eléctrica fotovoltaica son siempre así. Un poquito más hacia acá, otro poquito más hacia allá, depende de la orientación, pero siempre tienen esta curva. Bien, la curva verde es el consumo, como les decía, de fulanito. Y si veis cómo se distribuye el consumo, hace un poco así, ¿no? Veis que tiene un pico a la 1 de la mañana, es cuando más consumo eléctrico tiene, y cuando menos consumo eléctrico tiene es a las 5 de la tarde. Esto quiere decir que fulanito duerme una muy buena siesta y que a la 1 de la mañana tiene el mayor consumo. Esto es que fulanito... Cuando hacemos nosotros los diseños de las instalaciones, claro, necesitamos los datos horarios del consumo eléctrico de nuestros socios, ¿no? De las 8.700 horas nos las bajamos y hacemos estudios como este. Nos dan información a veces delicada, ¿no? de los hábitos y costumbres de nuestros socios. Bueno, este es el tipo de gráficas que normalmente encontramos. Y en la parte morada, en la que se cruza la línea amarilla de la línea verde, la parte morada es la electricidad que producen las placas de fulanito y consume directamente. Toda esa electricidad es la que se ahorra al tener las placas de luz, ¿vale? La parte amarilla, la superficie amarilla, lo que está por encima de la línea de consumo, es la electricidad que le sobra a fulanito. Esa electricidad se vierte a la red. ¿En qué medida? Pues en esta. Esto es esta misma gráfica, pero con datos, ¿vale? Aquí no sé si se ve al fondo, abajo a la izquierda aparece el dibujo de una casa y 10.127, ¿veis el número? 10.127 kilovatios hora. Este es el consumo anual de fulanito. Digamos que es toda la masa, la superficie verde de esta gráfica. 10.127 kilovatios hora. ¿Esto os parece mucho? ¿Poco? ¿No tenéis ni idea? ¿Alguien sabe cuál es el consumo eléctrico de su casa? No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Pues esto es central. Esto es básico para la transición energética. Saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto consumo? ¿Qué necesito producir para abastecer mi consumo? Si no sabemos las necesidades de consumo que tenemos, es imposible que podamos, primero, entender un número y segundo, saber cómo resolver nuestras necesidades energéticas. Bueno, estos 10.000 efectivamente es un mogollón. El consumo medio de electricidad en España está en 2.500 kilovatios hora. ¿Sí, os cuadra? En nuestra cooperativa está el consumo medio en 2.000. Somos un poco más austeros, pero más o menos 2.500. Esto es que fulanito, efectivamente a la 1 de la mañana, algo tiene, algo sospechoso tiene que no es normal. Consume 5 veces más, 4 veces más que una casa normal. Y son 2 en casa, son 3 en casa. En casa de fulanito. Bien, ese es su consumo. Arriba en el centro está la producción, 8.196. Esto lo cuento porque esto, o nos metemos en el fango de los datos y los números, o hablar de transición energética se nos queda un poco vago. 8.196 es lo que la instalación que le proponemos a fulanito va a producir. Toda la superficie está amarilla, la amarilla y la morada, ¿vale? Veis que produce menos de lo que consume. De esos 8.196, hay una flecha a la izquierda, esto los del fondo igual no lo ven, que pone 3.112. 3.112 es la parte de la electricidad que producen las placas que va a consumir directamente fulanito, la parte morada de la gráfica, ¿vale? Y el resto es lo que va a la red, la parte amarilla, que son 5.083 kilovatios hora, que va a la red. Pero no los pierde fulanito. De esos 8.000
De esos 5.083 kilovatios, si miráis la línea amarilla que vuelve a su casa, mágicamente recuperamos 4.731. Esto es la electricidad que vierte fulanito a la red y que la red mide a través del contador, ese contador inteligente, y que la red le devuelve como compensación de excedentes. Le devuelve, entre comillas, porque esa devolución tiene unas condiciones que tienen su lógica, pero bueno, luego las explicamos. Eso quiere decir que fulanito por la noche, en las horas que están manchadas de verde, puede aprovechar la electricidad que le ha sobrado y que está en amarillo. ¿En qué condiciones? 1. Esa compensación de excedentes, que es como una especie de batería virtual, no hay que instalar nada, sino que existe ya en la red. La red, esta red eléctrica española, actúa de batería solidaria. Esta batería tiene una duración de un mes. Eso quiere decir que los kilovatios hora que produce fulanito en agosto no le van a servir para compensar los de diciembre. No, los que producen en agosto le sirven para compensar los de agosto. Vale. Esto es España. En Francia, por ejemplo, no es así, pero en España sí. Haber elegido otro sitio donde vivir. O haber elegido otro gobierno que mantenga nacionalizados los servicios básicos. En fin. Esta batería es de un mes. Quiere decir que el 1 de septiembre el contador se pone a 0 y empieza a contar de nuevo. Todo lo que pierda en ese mes lo regalamos al resto de los usuarios. No hay verlo, que no se queda con nada. La segunda condición es que es una compensación económica, no es energética. Si fulanito le sobra un kilovatio hora, no va a recibir un kilovatio hora. ¿Vale? Fulanito vierte a la red un kilovatio hora, su comercializadora se lo paga un dinero, el que venga en el contrato, y hay 600 comercializadoras en España y cada una tiene un precio, elijan la que más les convenga, y el kilovatio hora que consuma fulanito por la noche se lo compra a la comercializadora al precio que viene en el contrato también. ¿Vale? Y aquí hay que buscar, en nuestro caso, en el caso de energética, de Sombra Energía, de energética, nuestro kilovatio hora ahora mismo está como a la mitad del precio del kilovatio hora que compramos. De forma que a fulanito, por cada 2 kilovatios hora que produce en las horas solares que sobran, le sirve para compensar 1 kilovatio hora de la noche. En Iberdrola, por ejemplo, no salen tan bien las cuentas. Son 3 o 4 kilovatios de producción por 1 de consumo. Esto depende de la comercializadora. Y la tercera condición es que la compensación nunca sale a devolver. Por mucho que produzcas, en la factura de la luz te va a aparecer una línea con resta en la que van a descontarte dinero por esa compensación de excedentes, pero como máximo te va a salir a 0 la electricidad, como máximo. No te va a pagar la compañía, ¿vale? Y esto es de la parte de la energía, el término de energía. Sabéis que en la factura hay una parte que llamamos el fijo, ¿no? El término de potencia, que ese lo vamos a seguir pagando, a no ser que cortéis los cables, eso lo vamos a seguir pagando. Vais a seguir pagando el alquiler del contador, porque el contador no es vuestro. Esto espero no haberos dado una mala sorpresa, porque el contador no es vuestro, es de la compañía comercializadora que se encarga de cobraros a través de él y lo tenemos que pagar todos los meses. Tampoco os vais a librar del IVA. Bueno, os vais a librar del IVA de la electricidad que no consumís, porque ese IVA no lo pagáis. Y tampoco os vais a librar del impuesto de electricidad. Bueno, del impuesto de electricidad de la energía que no consumís también os vais a librar. A fulanito, gracias a esto, le sale una autosuficiencia energética del 77,4%. Esto sin hacer cambios. Porque una de las cosas, sin hacer cambios en su modo de vida, con los datos de consumo del año anterior, le hemos propuesto esta instalación y le supondría este ahorro. Pero una de las cosas que obliga la transición energética y la dependencia de las renovables es adaptarse a los ciclos de producción de las renovables, que, como todo el mundo sabe, y el señor Casado nos recordó hace unos meses en esa intervención tan mágica que tuvo, por la noche las placas no producen electricidad. Si logramos
concentrar los consumos energéticos en las horas solares y desplazar consumos energéticos a las horas solares, estamos no solo reduciendo el consumo de las noches donde hay que enchufar las centrales de gas o las turbinas de sol, sino que aprovechamos mucho más la instalación que tenemos en nuestra propia casa, en el tejado de nuestras cabezas. Y esto es una de las cosas que hace fulanito, porque fulanito no tiene una plantación de marihuana como alguno malpensante habrá pensado en esta presentación. Lo que tiene fulanito es un molino de harinas ecológicas. Y le enchufa a la 1 de la mañana porque fulanito tenía la tarifa nocturna y por la noche era más barato. Y se cerraba esas palizas hasta las 6 de la mañana porque era más barata la electricidad en esas horas. Ahora, lo que hemos dicho, por eso hemos dimensionado una instalación con tantos excedentes. Ahora, lo que hace fulanito es dormir por la noche, que ya está bien, y poner el molino a moler en las horas solares. De manera que lo que va a producir para la propia energía que necesita es mucho más que esos 3.000 que le hemos dicho. Va a tener una autosuficiencia energética muchísimo mayor. El tener las placas en producción, el tener el medio de producción en tus propias manos hace que generemos estos hábitos de adaptación al recurso. Cuando no tenemos unas placas en casa, encendemos y apagamos, pues cuando nos viene bien. No tenemos la presión o la inquietud de modificar nuestros hábitos por las energías solares, ni el horario en el que hay más producción, ni mucho menos. Teniendo las placas en tu propia cabeza y teniendo la generación energética en tus propias manos, hace que de forma automática, y esto lo hemos visto en el caso de fulanito y en el caso de todas las personas a las que hemos instalado las placas, ¿no? Hace que automáticamente se vayan generando hábitos que sirvan para sacar más provecho de la instalación, para electrificar consumos, personas que tienen, bueno, la primera instalación que tuvimos, que es un flipado del móvil y de las aplicaciones, se compró unos enchufes wifi para tener enchufados unos radiadores eléctricos en casa, y en el trabajo, cuando está en el trabajo y ve que sus placas están produciendo toda castaña, enchufa los radiadores, de manera que la calefacción de gas pues tarda 2 o 4 horas en ponerse en marcha, se ahorra 4 horas de calefacción gracias a que tiene esa producción energética en su tejado que la está aprovechando al máximo. No tiene casi excedentes y aprovecha toda esa electricidad de esta manera un poco chapucera. Hay maneras más elegantes, digamos, más tecnológicas, pero esta es una buena manera de electrificar consumos y concentrar consumos en las horas de máxima producción solar. Esto no solo consiste en reducir los consumos, que es lo básico, no solo consiste en sustituir en renovables, también consiste en adaptar nuestros usos a los ciclos naturales, ¿no? El ciclo natural de producción energética. Bueno, el autoconsumo compartido, a ver si lo puedo hacer en 15 minutos, 10 minutos, es una instalación como las de autoconsumo individual. Más o menos he entendido cómo funciona, cómo se compensa, cómo... ¿Sí? La misma estructura, un tejado, unas placas en el tejado, un inversor y un contador que, si veis, está antes de conectarse a la red. ¿Vale? Esta es una de las diferencias de una instalación de autoconsumo. Y abastece, se enchufa a la red y abastece a cualquier vecino o a cualquier punto de consumo que esté en torno a los 1000 metros alrededor de la planta de producción. ¿Vale? Si instalamos aquí, no creo que nos deje patrimonio, pero por probarlo, que no quede. Si instalamos aquí una planta de producción, si convencemos al ayuntamiento para que nos ceda la cubierta de un polideportivo, la cubierta de un colegio, cualquier vecino de en torno a 1000 metros a la redonda puede aprovechar la electricidad generada por esa instalación. ¿Vale? Luego vemos cómo se resuelven estos problemas. Pero técnicamente la electricidad se vierte a la red, y el uso de la electricidad por parte de cualquier vecino, esa casa aislada que está ahí,
y de este bloque de edificios, pues quizá el vecino del cuarto C esté apuntado al sistema, pero el del cuarto B no pasa nada, la electricidad llega por el mismo sitio, no hace falta un cableado nuevo que vaya desde el polideportivo a cada una de las casas, no hace falta, ya está el cable de Iberdrola, que buenos dividendos le da para distribuir la electricidad que genera esa instalación, no hace falta más, no hace falta ningún cableado desde esa planta hasta las casas, y la compensación se hace y el aprovechamiento de la electricidad se hace a través de la factura. Os cuento cómo. Bueno, antes de contaros cómo, claro, cada consumidor aprovecha la planta común de una manera distinta, y eso es bien. Aquí veis tres perfiles, ¿no?, de tres consumidores. La banda amarilla, la de que hace forma de campana, es la misma en los tres casos, porque los tres están aprovechando la misma electricidad y los tres, la planta sigue siendo la misma. Pero el consumidor 1 tiene un consumo determinado, tiene muchos excedentes. El consumidor 2 tiene un consumo más adaptado al horario solar, tiene muy poquitos excedentes, está aprovechando muchísimo más la electricidad de su instalación. Y el consumidor 3 la aprovecha todo, al 100%. Tiene un consumo mucho más alto, pero toda la electricidad que están produciendo sus placas la aprovecha directamente. Depende de cómo adaptemos nuestros consumos a la producción energética, vamos a aprovechar más o menos la electricidad. ¿Cómo se reparte la electricidad? Por cuotas. Lo único que tenemos que decir al señor que lee, porque será un señor, que lee el contador, que es Iberdrola de distribución, es qué porcentaje de la electricidad de las placas de ese polideportivo va a cada usuario. Del polideportivo, de la Lóndiga o donde instalemos, ¿no? La forma en la que llegamos a ese acuerdo, en la que decidimos a usted le toca el 5%, a ti el 2%, a ti el 3%, la forma en la que llegamos colectivamente la comunidad energética a ese acuerdo, a ese porcentaje, es cosa nuestra. Probablemente a él le toque el 5% porque ha pagado el 5%, pero quizás a ella le toca el 3% porque entre todos hemos decidido que le tocaba el 2%, pero le vamos a dar un 1% más para que tenga un poquito más de ahorro porque ha puesto la cubierta o porque está pasando una temporada mala y colectivamente decidimos echarle una mano. La forma en la que decidimos cómo llegamos a ese acuerdo, a ese porcentaje, es cosa nuestra. ¿Y cómo se distribuye la electricidad? Esto es un intento, ¿no? Digamos que esta instalación que vamos a poner en la Lóndiga produce de 10 a 11 de la mañana 20 kilovatios hora. Esto es muchísimo, pero bueno, para hacernos una idea nos viene bien. Como os he dicho, lo único que tenemos que decirle a la distribuidora, a la persona que lee el contador, es el porcentaje de electricidad que va a cada consumidor. Aquí tenemos tres consumidores, puede haber 100, 200, 300, los que sean. El primer consumidor hemos decidido que le toca el 5%, por lo que sea, porque ha pagado el 5% o por lo que sea, ya veremos. Digamos que de 10 a 11 de la mañana este consumidor ha tenido un consumo de 1 kilovatio hora, porque está trabajando en casa o porque se ha dedicado a hacer pan. 1 kilovatio hora. Si la planta de 10 a 11 de la mañana produce 20 kilovatios hora y a él le toca el 5%, de 20 kilovatios hora, el 5% es 1 kilovatio hora, ¿no? Consume 1, produce 1, el saldo es 0. De 10 a 11 de la mañana, a este consumidor la factura de la electricidad le va a salir a 0 euros. Gracias. ¡Pum! 0. ¿Sí? Y en la factura del mes siguiente le aparecerá 0 euros. En esa. El consumidor 2 también tiene el 5% de la producción, por lo tanto, de 20 kilovatios hora, el 5% es 1 kilovatio hora. Pero el consumo es medio kilovatio hora, porque trabaja fuera. O por lo que sea. 1 kilovatio que produce, medio que consume, el saldo es medio kilovatio hora positivo, en verde. Ese medio kilovatio va a su bolsa de compensación de excedentes. Esos kilovatios hora que le sobran servirán para compensar los kilovatios hora que va a consumir por las noches. ¿Sí? Y el tercer consumidor le ha tocado el 2,5%. ¿Por qué? Porque ha pagado menos, yo qué sé. Porque nos cae mal, yo qué sé. Es lo que decidamos. Si produce
el 2,5% de 20 kilovatios es medio kilovatio. Si ha consumido en esa hora 1 kilovatio, tiene un saldo negativo de medio kilovatio hora. De 10 a 11 de la mañana, el consumidor 3 va a pagar a su comercializadora por medio kilovatio hora, al precio que venga en su contrato. ¿Sí? Esta es la forma en la que se distribuye la electricidad, sin necesidad de cablear ni hacer nada más, sino teniendo una gran instalación en cubierta. ¿Por qué nos parece importante o relevante o necesario poner en marcha estos procesos de comunidades energéticas pese a su complejidad desde la cooperativa? Lo primero, porque le permite a todo el mundo acceder a generación renovable, descentralizada y de proximidad sin tener que tener una cubierta. Que esto en los pueblos pues es algo común, pero en las ciudades no tenemos esa suerte todo el mundo de tener una cubierta en la que poner las placas. Todo el mundo, aunque vive en una torre de pisos, aunque vive en una torre de pisos en cuya comunidad de vecinos no quieran saber nada de placas fotovoltaicas, si tiene en cercanía una producción con la que poder acordar el uso de esa instalación, puede aprovechar. La segunda es más sencillo de tramitar, más rápido de instalar y con menos mantenimiento. No es lo mismo mantener esas placas y sobre todo el inversor, un inversor, que 100 inversores para los 100 usuarios de esa instalación. Mejora el aprovechamiento energético porque podemos hacer repartos más discretitos, podemos decidir que a esta persona le toque el 0,5%, que es menos de 1 kilovatio, mientras que en una instalación grande tenemos que irnos a tamaños más estándares, una instalación individual. Se reduce algo, poco, pero algo, el impacto ambiental, no tenemos que poner tantas infraestructuras, no tenemos que hacer tanto aparataje, hay un solo inversor, no 10. Se reduce notablemente el coste, una instalación de 10 kilovatios es aproximadamente el 40% más barato que 10 instalaciones de 1 kilovatio, o sea, una instalación que se amortiza en 6 años, si es colectiva, con la misma producción energética renovable, la amortizas en 4 o en menos, depende también de la referencia de la electricidad. Es muchísimo más barato y sobre todo, y esto es también desde el ámbito del cooperativismo lo que nos apela más, posibilita y obliga a trabajos colectivos, a que resolvamos de forma colectiva, comunitaria, una necesidad energética que no es individual, sino que es también colectiva y permite la generación de estos espacios de co-creación y de generación de alternativas, ¿no? De alternativas posibles que permiten luego crecer en otros ámbitos, ¿no? Porque un modelo como este, a partir de una comunidad energética de 100 personas que se juntan y se devanan los sesos para poner placas en común, seguro que sale, o es más fácil que surja una cooperativa eléctrica, o es más fácil que de movilidad, o es más fácil que se ponga un cargador eléctrico también de forma compartida y se puedan aprovechar mejor las sinergias. Bueno, modelos de esto hay muchísimos. Os voy a poner solo dos que me parecen interesantes. Modelos de autoconsumos compartidos, de comunidades energéticas que se están poniendo ya en marcha en España y en Castilla y León. Este es un modelo de Balear, del Instituto Balear de la Energía, que ha promovido, que lo están también copiando en algún pueblo de Valladolid, que ha promovido instalaciones de autoconsumo compartido en cubiertas municipales. En este caso, en institutos, en colegios, en Menorca, en Ciudadela, en distintas ciudades. La instalación la pone en marcha la administración, la paga la administración y abre una convocatoria publicada en el Boletín Oficial de las Baleares en la que invita a los vecinos y vecinas del entorno, de 1000 metros a la redonda, a solicitar el uso de esa instalación previo pago de una cuota anual, que en el caso de las Baleares está en 100 euros por kilovatio. Tú con 100 euros pagas 100 euros y aprovechas lo que produzca 1 kilovatio de esa instalación, que más o menos consigue un ahorro económico de 350 euros al año. Esto lo están haciendo ayuntamientos ya en España sin despeinarse. 1000 metros o 500. Porque es antes del cambio que fue la semana pasada. La semana pasada nos cambiaron a 1000 metros. 1000 metros en cubierta. Si es una instalación en cubierta, son 1000 metros. Si es una instalación en suelo, se mantienen los 500.
Y esta es una propuesta que hoy nos hemos enterado que parece que va a salir adelante. Comunidades energéticas promovidas por la propia cooperativa, por la energética, en la que una instalación la compra la propia cooperativa y para eso probablemente usemos el mismo mecanismo que usamos para comprar esa central que os he dicho antes, la Valdeína, que lo hicimos con aportaciones voluntarias del capital social. El socio que quería invertir ponía pasta en la cooperativa a cambio de una remuneración anual de sus intereses, de unos intereses que decide la asamblea cuáles son esos intereses. Y la cooperativa ofrece a los socios de 1000 metros a la redonda la posibilidad de aprovechar esa instalación eléctrica y a hacerse autoconsumidores de energía sin tener que hacer una inversión, sin tener que adelantar dinero, sin tener que preocuparse en cosas tan banales pero tan habituales de qué pasa si me muero, qué pasa si me cambio de ciudad, qué pasa con esa inversión que tengo en el tejado de la casa de alguien. Pues estos líos, que al final se resuelven con papel, ¿no? Pues estos líos con este modelo nos lo evitamos. El medio de producción se queda en la cooperativa, se queda en la entidad, que es de todos, se aprovecha por los socios y las socias de 1000 metros a la redonda y abonan los socios que aprovechan esta instalación una cuota anual por el aprovechamiento de esa electricidad, del mismo modo que en las Baleares. En nuestro caso, 75 euros, esto estábamos echando cuentas ahora mismo, por 240 euros de agua. La instalación se hace en una cubierta municipal de la que hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, por fin, después de varios meses de intentarlo y de negociar con ellos, ha sacado la convocatoria para ceder las cubiertas de 5 polideportivos de la ciudad para comunidades energéticas locales, a las que la cooperativa va a ir de cabeza. Y los socios que participan en esta instalación, o que aprovechan esta instalación, generan su propio espacio de decisión, por ejemplo a través de una sección cooperativa que tiene la capacidad de gobernanza y de decidir el manejo y el funcionamiento y el reparto el funcionamiento más interno de la comunidad energética, que no sea solo el consejo rector de la cooperativa o la asamblea la que decide, sino que ese grupo de socios que aprovechan esa instalación puedan también tomar parte de las decisiones de la comunidad. Al final, al ser una comunidad energética, lo que supone es la necesidad de hablar muchísimo, porque además de intentar entender lo que yo he intentado explicaros del funcionamiento del autoconsumo, de las comunidades, de los repartos y demás, supone resolver muchas incógnitas. ¿Dónde se hace la instalación? ¿Quién tiene acceso a una cubierta o una superficie de 400, 500 metros cuadrados para abastecer a 100, 80 o 150 vecinos? ¿Quién la paga? ¿Quién tiene el dinero suficiente o cómo tenemos el dinero suficiente? ¿Cómo repartimos los costes para esta instalación? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el titular? ¿Cómo se llega a un acuerdo con el propietario para ceder una cubierta a cambio de qué? Este tipo de cosas, al final, la única forma de resolverlas y de avanzar en ellas es hablarlas. Y el miércoles que viene tenéis una oportunidad buenísima, si os apetece y os motiva esta propuesta, a empezar a construir la comunidad energética de Zamora.